Ezequiel capítulos 10 al 12. Es muy difícil cuando tú dices algo y luego llevar ese algo a cabo. Tal vez haya cosas que digas que sean más fáciles de hacer y otras que te cuesten un poco o bastante más. Pero aquí hay alguien que se diferencia de nosotros y ese es Dios, que todo lo que dice lo cumple, no se le escapa nada. A nosotros seguramente hemos fallado muchas veces que hemos ido a hablar o hemos dicho sí, yo haré esto y al final o se nos ha pasado o no nos hemos acordado o no hemos sabido cómo hacerlo, etc. Y esto es algo que se nos muestra a lo largo de toda la Biblia y en específico a lo largo de estos 3 capítulos. ¿Por qué? Si hacemos memoria, en los capítulos anteriores se encontraba Ezequiel en una visión que Dios le estaba llevando por todo el templo de Jerusalén. Y lo que sucedía era que estaban cometiendo cosas horribles, estaban cometiendo abominaciones, estaban idolatrando a ídolos. Bueno, todo lo peor que podían hacer lo estaban haciendo. Entonces, Dios lo que deja claro aquí al pueblo y les advierte en todo momento es que va a hacer justicia y esto se va a cumplir, pase lo que pase. Entonces, dicho esto, el capítulo 10 continúa esa visión y aquí lo que Ezequiel reconoce es lo que vio en su llamado, que ahí no lo indicaba muy claro en el texto lo que era, que sí que ya se había dado cuenta que aquello que estaba acompañando a la gloria de Dios eran querubines, que los querubines son los ángeles poderosos asociados con la presencia y el trono de Dios. Son como guardianes o asistentes de esta representación visible de la gloria de Dios, para poner un poco más en contexto. Por lo tanto, pues habla sobre estos querubines, sus aspectos, que tenían una actividad y un movimiento constantes, que eran libres, sin caos, no había desorden, que ellos se movían conforme el Espíritu les indicaba. Entonces se veía cómo estaban conectados íntimamente. Por último, lo que nos dice el capítulo 10 es que la gloria de Yahvé abandona el templo. ¿Y por qué lo abandona? Debido a todo lo que se estaba cometiendo en el templo. Estaban profanando al templo y faltándole el respeto a Dios. El capítulo 11 continúa hablando de los pecados de Jerusalén y aquí el Espíritu sigue llevando a Ezequiel por esta visión y dice que lo eleva y lo condujo al pórtico oriental del templo de Yahvé. Aquí vio a esos 25 hombres que en los anteriores capítulos decía que estaban adorando al sol y de ellos nombra a 2, que son Hazanías y Pelatías, que eran los jefes del pueblo. De estos, el Señor dice que maquinaban el mal, que daban malos consejos y el Señor les decía que los conocía bien esa insolencia que ellos tenían y que habían multiplicado las víctimas. Entonces, lo que sucede aquí, aparte de que Pelatías muere mientras Ezequiel estaba profetizando todo esto, es que se habla de la imagen de una olla y de la carne. La carne simboliza a las víctimas del pueblo de Dios y la olla a Jerusalén. Entonces, si la carne está en la olla, es como que protege. La olla es esa barrera que protege a la carne del fuego que iba a venir, que es ese juicio. Entonces lo que dice aquí es que la carne sería sacada de la olla, es decir, que esas víctimas serían sacadas de esa olla porque ellos creían estar seguros, porque les mentían constantemente, pues ya podían ser estos jefes del pueblo, los falsos profetas, les decían, no, si todo va a estar bien, si a pesar de que haya deportados van a volver muy pronto, no os preocupéis, y era todo mentira. Cada vez se avecinaban cosas peores. Entonces, el papel de Ezequiel y de todos los profetas era mostrar lo que era verdad, desmentirles todas esas mentiras que les estaban haciendo creer. Y el Señor lo que dice es que hará justicia, que los sacará de esa ciudad. Dios está prometiendo que aunque la devastación que vendría sobre Jerusalén sería terrible, no sería la última palabra de Él. Y aquí es donde más tarde vendría esa obra de restauración, donde el Señor repararía todos esos daños que habían cometido todas estas personas que estaban a favor de la violencia, de la corrupción, etc. Entonces, luego trata sobre la nueva alianza que se le promete a los desterrados
y habla sobre que poseer el templo no es esencial, porque anteriormente se pensaban que solamente la presencia de Dios estaba en el templo. Aquí lo que se les dice es que Dios mismo será para los desterrados un santuario. Dios les habla y dice: yo os recogeré, os congregaré, os daré la tierra de Israel. Se quitarán los ídolos y abominaciones, y empieza a tratar varias características de este nuevo pacto que se realizará con el pueblo. Entonces son características muy importantes, y es que el Señor les daría y pondría un solo corazón, un espíritu nuevo, quitaría ese corazón que tenían ellos de piedra y les daría un corazón de carne. Esto se refiere a esa transformación espiritual que iban a tener y que Israel iba a ser reunificado de nuevo, iban a ser todos uno. Entonces, ¿todo esto para qué era? El Señor lo explica: para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así serán mi pueblo y yo sea su Dios. Dos cosas importantes que nos está queriendo decir este versículo 20, que la ley pasaría de estar escrita pues en esas tablas de Moisés a pasar a estar escritas en el corazón de cada uno. Y también habla de esa relación especial, íntima con Dios que tenía cada uno personalmente. Así que también habla de esas personas que iban a seguir queriendo seguir su corazón en pos de sus ídolos y abominaciones, que les haría responsables de su conducta a aquellos que cometieran malas acciones. Así que cuando acaba toda esta visión, lo que hace Ezequiel es contar todo lo que Yahvé le había concedido ver a los demás, a los deportados. El capítulo 12 se titula El gesto del deportado, y esto es un anuncio simbólico y silencioso de la deportación, donde aquí el Señor le encomienda a Ezequiel que se prepare un equipo de deportado y que salga como uno de ellos en pleno día para que el pueblo le vea. Simplemente es como si tuviese que hacer de actor, para que el pueblo entendiese lo que iba a suceder. Entonces él simulaba que era un deportado. Él hacía el papel de exiliado y tuvo también que hacer un agujero en la pared, simulando que tenía que salir por él, cargando el equipaje a sus espaldas, etc. Y todo esto estaba representando lo que iba a suceder en un futuro, que es lo que le pasó al rey Sedecías. Esto lo hemos visto en libros anteriores, y en uno de los más recientes, Jeremías, también aparece al final del libro, que es el último capítulo. Entonces, el Señor también se anticipa a las preguntas que iban a hacerle a Ezequiel por lo que estaba haciendo, que eran: cuando te pregunten qué es lo que estás haciendo, le das esta respuesta. Y lo que le tenía que decir Ezequiel era el significado de ese oráculo que el Señor le había dado. Entonces, lo que debería decir es que él mismo, que Ezequiel, era un símbolo entre todos ellos, entre todos los deportados. Y habla de ese príncipe que sale en oscuridad, que es Sedecías, y cuenta de nuevo todo eso que iba a pasar, y efectivamente sucedió, se cumplió. También el Señor lo que le dice es que coma pan y agua angustiado. ¿Y todo esto para qué era? Para que esta tierra y los que en ella se encuentran queden libres de la violencia de todos sus habitantes. Al Señor no le gusta la violencia, le irrita la violencia. Entonces lo que Dios quiere es que seamos libres y que no haya violencia. Entonces Él siempre hace justicia, tarde o temprano la ejecuta. Así que Ezequiel vemos como es un ejemplo de obediencia y de valiente, de persona valiente, ya que estaba comunicando todas esas advertencias que Dios le daba, que no era nada fácil comunicar esto, porque esto a muchas personas no les sentaba bien. Aunque en el versículo 2 vemos que el Señor le dice que él vivía en medio de una casa rebelde, y que esa casa rebelde, que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía ojos para ver, pero no veía, y oídos para oír, pero tampoco oían. Entonces, pues a lo mejor hay algunos que sí que se lo toman más a pecho, pero si nos dice esto, quiere decir que no le hicieron mucho caso, que les entró por un oído y les salió por el otro, vaya. Por último, cierra este capítulo con un proverbio popular, que es: los días se prolongan y toda visión se desvanece, que es lo que decía el pueblo. ¿Qué quiere decir la primera parte? Que ellos se pensaban que las cosas iban a continuar como antes. Y la segunda parte habla de esa visión que
pues ve esas fatalidades que nunca se cumplirían. Pero esto era mentira. El Señor dice, esto no lo van a volver a decir, sino que esto sí que va a suceder. Están pensando, están muy seguros, pero el juicio tiene que venir, a pesar de que les hayan mentido tanto. Así que la conclusión que nos da es, ya no habrá más dilación para ninguna de mis palabras. Lo que yo hablo es una palabra que se cumple, oráculo del Señor Yahvé. Y así es Dios, que todo lo que Él dice se cumple, se ejecuta. Ojalá aprendamos de este gran ejemplo y sepamos, pues por lo menos si decimos algo, cumplirlo, llevarlo a cabo, ser coherentes con nuestras palabras y con nuestros actos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.